Doctor Díaz Apac, estimados colegas, en esta oportunidad presentaré mi trabajo de investigación titulado El cuento y comprensión lectora en los estudiantes de tercero de secundaria de la institución educativa Diego Ferrer Sosa, Pucallpa 2021. Autora Taliluz Córdoba Murayay, Pucallpa, Perú 2021. Tenemos el problema general de qué manera el cuento se relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes de tercero de secundaria de la institución educativa Diego Ferrer Sosa, Pucallpa 2021, y además tenemos los respectivos problemas específicos. Estamos con el objetivo general: determinar de qué manera el cuento se relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes de tercero de secundaria de la institución educativa Diego Ferrer Sosa, Pucallpa 2021, con sus respectivos objetivos específicos. Además, la hipótesis general: el cuento se relaciona significativamente con la comprensión lectora en estudiantes de tercero de secundaria de la institución educativa Diego Ferrer Sosa, Pucallpa 2021, y sus respectivas hipótesis específicas. En los antecedentes tenemos antecedentes internacionales, nacionales y locales. En este caso tenemos un antecedente internacional que corresponde a Martínez Vázquez, Iniesta Nena 2017. La cual indica la comprensión lectora es un proceso complejo cuya enseñanza implica atender múltiples factores, como es estudiado por la psicología y la didáctica de las lenguas, entre otras disciplinas. También tenemos las teorías básicas relacionadas con el problema. Referente a la variable independiente, tenemos la definición del cuento. Según Vygotsky 2003, el cuento ayuda a explicar complejas relaciones prácticas. Sus imágenes iluminan el problema vital y lo que no podría ser la fría prosa y solo el cuento con su lenguaje figurado y emocional. También tenemos la teoría de Pauletti 1999, el cual indica que el cuento es la más antigua forma de literatura. Su más remoto antepasado es la historia de Sinué en Egipto hace 40 siglos, y es también la más moderna, puesto que el triunfo de la cultura audiovisual está haciendo que las novelas salgan cada vez más comprimidas. Hace 50 años tenían 300 páginas como promedio, ahora 150. También tenemos la teoría de Constantino 2011. El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera entre cuento largo y una novela corta no es fácil de trazar. También tenemos las teorías referentes a la variable 2 o variable dependiente, que es la comprensión lectora. Lectura, según Pinzas 2003, en el caso de la lectura, la importancia de esta concepción de un equipo básico cuyo funcionamiento determina inicialmente la eficiencia de operación en el procesamiento de información es clara. Recordaremos que, de manera general, la comprensión de lectura suele entenderse considerando dos niveles: el literal y el inferencial. La comprensión literal se basa en la información que ofrece el texto a través de sus diversas proposiciones. La comprensión inferencial más bien aporta al texto la elaboración de las relaciones implícitas en él. También tenemos la comprensión lectora según Valles Arándiga 2005.
Define la comprensión lectora, se ha definido de numerosas maneras de acuerdo con la orientación metodológica de cada uno de los autores que han desarrollado investigaciones en este ámbito. Así, desde un enfoque cognitivo, la comprensión lectora se le ha considerado como un producto y como un proceso. De este modo, entendida como producto, sería la resultante de la interacción entre el lector y el texto. Este producto se almacena en la memoria a largo plazo, que después se evocará al formular las preguntas sobre el material leído. En esta perspectiva, la memoria a largo plazo y las rutinas de acceso a la información cobran un papel muy relevante y determinan el éxito o grado de logro que pueda tener el lector. También tenemos la operacionalización de las variables. Variable 1, el cuento. Definición conceptual. González Gil, 1986, afirma: el cuento está de moda, sobre todo está de moda en el aula, se encuentra en todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad. Definición operacional. Para medir la variable del cuento se utilizará la técnica del cuestionario bajo la modalidad de test con instrumentos de formato test, la cual los puntajes son los siguientes: logro destacado de 51 a 60, logro previsto de 38 a 50, en proceso de 25 a 37, en inicio de 12 a 24. El puntaje total se divide entre 4. En las siguientes dimensiones. Inicio. Tenemos los siguientes indicadores: título, personajes, características de los personajes, espacio y tiempo, ítems 1, 2, 3 y 4, y la cual escala valorativa es la siguiente: logro destacado de 18 a 20, logro previsto de 14 a 17, en proceso de 11 a 13, inicio de 3 a 10. En la dimensión desarrollo, problemas de la historia, hechos importantes. Tenemos 4 ítems. Escala, logro destacado de 18 a 20, logro previsto 14 a 17, en proceso de 11 a 13, inicio de 3 a 10. Desenlace, resolución de problemas, mensaje, aplicación del mensaje. También tenemos 4 ítems. Logro destacado 18 a 20, previsto de 14 a 17, en proceso de 11 a 13, inicio de 3 a 10. Operacionalización de las variables. Variable 2, comprensión lectora. Variable 2. Definición conceptual. Valles Arándiga, 2005. Define: la comprensión lectora se ha definido de numerosas maneras de acuerdo con la orientación metodológica de cada uno de los autores que han desarrollado investigaciones en este ámbito. También tenemos la definición operacional. Para medir la variable comprensión lectora se utilizará la técnica del cuestionario o bajo la modalidad de test con un instrumento de formato de test. Dimensiones literal. Indicadores: obtiene información del texto escrito, ítems 4, logro destacado del 18 a 20, logro previsto de 14 a 17, en proceso de 11 a 13, en inicio de 3 a 10. Dimensión inferencial. Indicador: infiere e interpreta información del texto, ítems 4 ítems, logro destacado de 18 a 20, logro previsto de 14 a 17, en proceso de 11 a 13, inicio de 3 a 10. Crítico. Indicador: reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto, ítems también 4, y logro destacado de 18 a 20 y sucesivamente. Resultados y discusión. Tenemos en resultados procesamiento de datos de la variable cuento. Tenemos previsto 20 en frecuencia, porcentaje 80,0, porcentaje válido 80, porcentaje acumulado 80, proceso, frecuencia 5, porcentaje 20, válido 20,0, porcentaje acumulado 100,0. Total 25, frecuencia, porcentaje 100,0 y porcentaje válido 100,0. Continuamos con procesamiento de datos de desenlace.
Descripción. En base a la tabla 4 y figura 4 se afirma que el 100% de los encuestados de los cuentos son previstos. Tenemos procesamiento de datos. En base a la tabla 1, figura 1, se afirma que el 80% de los encuestados afirman que los cuentos son previstos. Asimismo, se afirma que el 20% de los encuestados están en proceso. Procesamiento de datos de inicio. En la descripción, en base a esta tabla 2, figura 2, se afirma que el 100% de los encuestados afirman que los cuentos son previstos. Variable 2, comprensión lectora. Tenemos que observar el cuadro. En la descripción, en base a esta tabla 6 y figura 6, se afirma que el 88% de los encuestados de comprensión lectora son destacados y el 12% de encuestados de comprensión lectora son previstos. Descripción de esta tabla. En base a la tabla 8, figura 8, se afirma que el 76% de los encuestados de comprensión lectora en proceso y un 24% de los encuestados se afirma que están en comprensión lectora prevista. También tenemos esta tabla. Hipótesis. Prueba de normalidad. Según corresponde a Shapiro-Wiley, tenemos la conclusión. Las variables, los cuentos y la comprensión lectora se comportan normalmente, por lo que se recomienda la aplicación de la prueba de correlación de Pearson. Asimismo, aplicar la regla de decisión. Tomar una decisión. En base a la tabla 1, afirmamos que el p-valor 0,100 es mayor que el nivel de significancia de 0.025. Por lo tanto, se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula y de rechazar la hipótesis de la investigación, el cual se manifiesta que el cuento y la comprensión lectora. También tenemos las correlaciones. En base a la tabla 1, afirmamos que el p-valor de 0,100 es mayor que el nivel de significancia de 0.25. Por lo tanto, se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula y de rechazar la hipótesis de investigación, la cual se manifiesta en el cuento y la comprensión lectora. Correlaciones. En base también a la tabla 1, afirmamos que el p-valor es menor que el nivel de significancia de 0.025. Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y de aceptar la hipótesis de la investigación, el cual se manifiesta que el cuento y la comprensión lectora. Muchas gracias, maestro.